Prédica número 2642, dada por el pastor Carlos Hostal el domingo 17 de enero del 2015. Servicio especial de Santa Cena, el poder de la sangre de Jesús, rompedor. Amén. Esta semana tuvimos una semana maravillosa de ayuno y oración. Gracias a Dios. ¡Hey! ¡Gloria a Dios por todo! Y Dios nos tocó, hizo lo que tenía que hacer. El día miércoles y jueves los reyes de las naciones de la tierra nos interrumpieron nuestras reuniones de oración porque se vinieron a hospedar al Camino Real. Amén. Pero el viernes reanudamos y compensamos teniendo una reunión más el día de ayer. Así es que gracias a Dios más o menos abarcamos lo que teníamos que abarcar, pero hoy todavía Dios tiene algo magnífico para nosotros. Gracias a Dios. Déjenme hacer un recorrido. El cuadro grande y sin embargo una vista rápida. Alguien dirá, ¿cómo puede hacerse eso? Bueno, es fácil. Súbase sobre las alas del águila y va a tener la visión grande de un solo. Y déjenme explicarles algo acerca del poder de la sangre. Y eso es lo que el Señor va a hacer hoy con nosotros. La semana pasada les expliqué acerca del principio del jubileo, cuando se combina el número 50 o el poder del Espíritu Santo, amén, con el día de la expiación o la sangre, amén, y con el sonido prolongado de la bocina, entonces experimentamos jubileos personales. Déjenme enfatizar hoy el lado de la sangre, ¿sí? Gracias a Dios por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Qué es la sangre del Señor Jesucristo? En primer lugar, la sangre del Señor Jesucristo es ambos divina y pues llamémosle humana, amén, pero no es igual que nosotros, pues, ¿sí? Pero el Señor Cristo, el Verbo, amén, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y obviamente todavía no había sido hecho hombre. Luego ya tenía sangre, pero estamos hablando de gloria divina, no de líquido rojo, de gloria divina. Amén. Y esa sangre fue suficiente para crear todos los mundos. Gracias a Dios. En su momento esa sangre fue unida a la sangre perfecta y pura del hombre Jesús. Amén. Y esa sangre adquirió poder para redimir de pecados, de transgresiones, de iniquidades y de ofensas a todo aquel que confiese sus pecados. Así es que cuando echamos mano de la sangre del Señor Jesucristo, bueno, y la sangre del hombre fue resucitada. Así es que en el Señor Jesucristo está, en la sangre del Señor Jesucristo está el lado creativo y el lado redentor, todo de junto, listo para darnos la victoria cuando nosotros echamos mano de esa preciosa sangre. Lo que vamos a hacer hoy no funciona si diariamente no estamos yendo al altar a pedirle al Señor Jesucristo que nos lave y nos limpie y a ponernos a cuentas y a ponernos al día diariamente. Lo que vamos a hacer hoy no es una fórmula mágica, no es apachar un botón y que las cosas pasen. En Dios no hay nada que funcione de esa manera, nada. Amén. Lo que vamos a hacer hoy va a funcionarle a aquellos que son justos y viven una vida justa. Una persona justa no es una persona perfecta, es una persona que sabe ir al día con el Señor y decirle: Señor, fallé, soy culpable, me arrepiento, perdóname. Es una persona que busca agradar a Dios con todo su corazón y a pesar de sus imperfecciones y sus debilidades, agrada al Señor yendo de inmediato al Señor y diciéndole: perdóname, límpiame, lávame. Si echamos mano a diario de la sangre redentora del Señor Jesucristo, créanme que tenemos acceso al poder creador, a la gloria divina que hay en esa sangre para romper toda cadena y darnos cualquier clase de victoria. Amén, gracias a Dios. Por eso la Biblia dice que si comemos y bebemos indignamente de la cena del Señor, juicio comemos y bebemos para nosotros. Amén, o sea, esto no es ningún juego. No es ningún juego. Amén. Jesús lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario.
Jesús lo dio todo por nosotros en la eternidad pasada, cuando el Cordero fue inmolado. Amén. Y lo dio todo en la cruz del Calvario. Él espera que lo demos todo nosotros. ¿Sí? No podemos vivir nosotros una doble vida haciendo lo que querramos y pretendiendo echar mano de todo el poder de la sangre sin nosotros ir al altar y hacer nuestro trabajo delante del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, ya se los dije. Ahora, vámonos por favor a Miqueas capítulo 2, verso 13. Con todo eso, el Señor va a darnos una victoria tremenda hoy, a quienes verdaderamente echemos mano de lo que Dios nos va a servir hoy en la mesa. ¿Sí? ¿Están listos para obtener su victoria? Repasemos algo maravilloso con relación a la preciosa sangre del Cordero de Dios. El diablo odia la sangre. Leviatán odia la sangre. Amén. Nosotros la amamos, es nuestra vida. ¿Sí? Gracias Jesús. El diablo la odia de tal manera que le está sacando fuera de los círculos cristianos. ¿Sí? Solo infórmese un poquito y vea en cuántos grupos no mencionan el tema de la sangre del Señor Jesucristo para no ofender a nadie. Bueno, yo creo que Jesús no estaba buscando ofendernos cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Lo que estaba buscando era redimirnos de las ofensas que nosotros cometemos en contra de los demás y en contra de su precioso nombre. Gracias Jesús. Muy bien, déjenme refrescarle a unos, introducirlos a otros a un nombre que le da la Biblia al Señor Jesucristo. En el libro de Miqueas capítulo 13. Créanme, después lean el contexto en sus casas. Créanme, está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Miqueas capítulo 2, verso 13. ¿Qué había dicho? Se emocionaron todos. Había dicho 13:2. No, 2:13. ¿Y entonces por qué se emocionaron tanto? Es porque no encuentran el libro de Miqueas. Hoy sí. ¿Dónde está Ignacio? No sé si está por aquí Ignacio. Vamos a tener que traer a los chicos de allá de la cuarta etapa para que les enseñen a buscar Miqueas. Muy bien. Miqueas capítulo 2, verso 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Pues si va a subir el que abre caminos y a la cabeza va Jehová, ¿quién es el que abre caminos? Es el Señor Jesucristo. En la Biblia King James le llaman el rompedor. Dice, subirá el rompedor. Subirá el rompedor. La palabra romper o rompedor o el que abre caminos es la palabra paratz en hebreo. Paratz significa romper, partir, abrir brecha. Significa forzar, despedazar. Significa presionar, reventar, abrir paso. Tenemos a alguien cuyo nombre es el que abre caminos, el rompedor. Si alguien puede abrirnos paso, si alguien puede despedazar cualquier cosa que esté evitando nuestro progreso espiritual, si algo puede romper aquello que nos esté atando, es el Señor Jesucristo. Amén, gracias a Dios. ¿Cómo es que rompe? ¿Cómo es que abre brecha? ¿Cómo es que nos abre paso? Es por medio de su nombre, por medio de su sangre. Hoy nos vamos a enfocar en el lado de su sangre. Amén. Vamos a ver cómo su sangre rompe. ¿Qué cosas rompe? ¿Qué cosas hace pedazos? Amén. Gracias Jesús. Gracias a Dios por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Bueno, empecemos nuestra breve jornada en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y examinemos esta primera historia acá. En Éxodo capítulo 12, verso 21. Después de 430 años en Egipto, de los cuales 400 años fueron los israelitas esclavos de los egipcios. Cuando llegó el momento, ellos clamaron a Dios, Dios les envió a un libertador y ellos estaban completamente sujetos a la soberanía de Faraón. La soberanía o la cabeza de Faraón era lo que gobernaba y regía. Se hacía lo que Faraón decía y todo el pueblo de Israel estaba completamente sujeto
a la soberanía del faraón. Y sin el faraón, el pueblo de Israel era incapaz de tomar sus propias decisiones, de hacer nada. Pero el Señor estaba listo para abrir una brecha, abrir un camino. El Señor estaba listo para romper ese poder que ejercía el faraón sobre ellos. En el libro de Isaías comparan al faraón de Egipto con el dragón. Faraón era una figura del dragón. Y muchos de nosotros nos dejamos gobernar por cualquiera de las 7 cabezas que tiene el dragón. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero estamos atados, estamos amarrados. Pero hay alguien cuyo nombre es el que abre camino. Él es el rompedor. Y si Él pudo quebrantar las cabezas del dragón, del faraón allá en Egipto, para sacar libre a su pueblo, Él puede hacerlo por nosotros más que gustosamente. Y en especial porque Cristo mora en nuestros corazones. Amén. ¿Con qué una cosa quebró la cabeza del faraón el Señor allá en Egipto para el pueblo de Israel? ¿Con qué una cosa? Con la sangre del Cordero de la Pascua. Dios hizo 9 milagros, 9 señales, 9 maravillas. Y faltaba la número 10. Faltaba la número 10. Eso les dice que los egipcios estaban violentando la ley moral de Dios, escrita en 10 mandamientos. Amén. Pero faltaba la número 10. Y cuando llegó la número 10, la cabeza, la soberanía, el poder del faraón sobre el pueblo de Egipto quedó completamente quebrantado. La sangre. Dios hizo cantidad de cosas maravillosas, pero es hasta que llega la sangre. Amén, que el camino se abre. ¿Sí? Que esas cabezas quedan quebradas y nosotros salimos libres. En este caso fue la sangre del Cordero de la Pascua. En Éxodo 12, verso 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y en el verso 29 leemos: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: váyanse. Y el que abre camino abrió una brecha para ellos, rompió, quebrantó el poder del faraón y ellos salieron libres por el poder de la sangre del Cordero de la Pascua. Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Váyanse, 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 váyanse. Y Dios quebrantó la soberanía que ejercía Faraón sobre el pueblo de Israel por medio de la sangre. Amén. El día de nuestra salvación, Dios quebró el poder que ejercía sobre nosotros el diablo, el mundo, la carne, y nos sacó a libertad por medio de la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de la Pascua. ¿Ven el poder de la sangre? Ahora, muchas veces decimos: sí, pero eso ya pasó, eso es cosa del pasado. Yo ya llevo años de ser salvo, pero ¿qué de hoy? Es el mismo principio. Si es un principio, va a operar ayer, hoy y para siempre. Porque Jesucristo es el mismo. La verdad es la misma ayer, hoy y para siempre. Amén. Necesitamos nosotros que el Señor nos abra un camino. Todo lo que necesitamos es la sangre. ¿Sí? Gracias a Dios. Muy bien. Ahora vámonos al siguiente. Levítico capítulo 25. Y esto es lo que estuvimos examinando la semana pasada con relación al jubileo. Levítico capítulo 25, verso 8. Y el Señor decretó que cada 50 años hubiera un jubileo en donde si alguien había empobrecido y había tenido que venderse como esclavo a alguien más, esa persona podía salir libre y regresar a su herencia, regresar a su familia. O si alguien se había visto en la necesidad de vender su propiedad que había heredado de sus padres y últimamente de Dios, en el año del jubileo esa propiedad salía libre y regresaba
a sus dueños originales. Amén. Bueno, ¿se recuerdan de la semana pasada en qué día específico del año se celebraba el jubileo? Levítico 25:8 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. En el día de la expiación, todos los días en el pueblo de Israel sacrificaban ofrendas por el pecado y holocaustos y ofrendas de paces en el altar. Pero en un día del año manipulaban la sangre de las ofrendas por el pecado de una manera única y diferente. Una vez al año tomaban la sangre del animal que habían sacrificado y la ponían en un recipiente, en un lebrillo, y el sumo sacerdote se despojaba de sus vestiduras de gloria y hermosura y se vestía únicamente con las piezas de lino fino. Por cierto, entre paréntesis, ahí es donde ven cómo uno se queda con un montón de información que no es exacta. Por ejemplo, hay personas que dicen que el sacerdote, como entraba con las campanillas al lugar santísimo, si en algo había ofendido a Dios y Dios le quitaba la vida, entonces la cesación del sonido de las campanillas iban a dejarle saber a los demás que el sumo sacerdote había sido fulminado. Bueno, en primer lugar, él no entraba con campanillas al lugar santísimo el día de la expiación. Entraba vistiendo exclusivamente las piezas de lino fino. Las campanillas eran parte de la túnica de azul y esa se quedaba afuera. Amén. Una vez alguien me contó que oyó una gran lección acerca del piso del tabernáculo. Yo me quedé pensando, el tabernáculo no tiene piso. Bueno, es para que seamos un poco más cuidadosos en nuestro estudio de las Escrituras. Amén. En fin, el hecho es que las campanillas no son nuestro tema. El día de la expiación es nuestro tema. Ese día la sangre de las ofrendas por el pecado llegaba en manos del sacerdote hasta el lugar santísimo. Y él expiaba todo el santuario, amén, del pecado que habían cometido los israelitas. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el santuario con los pecados que cometían los israelitas? Bueno, lo mismo que cuando usted anda en pecado, lo que usted nos afecta al resto de nosotros cuando queremos buscar al Señor. Uno cree que uno no hace ondas y olas con sus elecciones, por supuesto que sí, naturales y espirituales. Amén. Entonces una vez al año tenían que limpiar, no a la gente, el santuario. Además de a la gente. ¿Están tomando nota? Miren, nuestras elecciones son más trascendentales de lo que uno se imagina, tanto las buenas como las malas. Es la verdad. Si no fuera por la sangre de sus misericordias que está entre Él y nosotros, ya hubiéramos terminado como el sumo sacerdote si hubiera hecho mal su trabajo. Amén, en el lugar santísimo. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho es que era el día de la expiación. La sangre de la expiación, sumada al número 50 y sumada al sonido de bocinas, quebraba cualquier forma de esclavitud en la que había caído el pueblo de Israel y los hacía salir a libertad y regresar a sus casas, a sus lugares, amén, a sus dueños originales. La sangre. Si la sangre era capaz de hacer eso bajo la sombra, tipo o figura, estamos hablando de sangre de animales, cuanto más la sangre perfecta, preciosa, resucitada del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todo lo que necesitamos es ir al Señor y clamar su preciosa sangre. Señor, límpiame con tu sangre, rocíame con tu sangre. ¿Sí? Tenemos algo que nos está esclavizando, clamemos la sangre sobre esa cosa. Señor Jesús, ven con tu sangre y quiebra el poder que esto está ejerciendo sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos, sobre mis acciones. Amén. La sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Ven por qué es tan poderosa la sangre del Señor Jesucristo? Sí, también es bastante común oír personas que dicen, un cristiano ya no tiene nada por qué arrepentirse. No sé si lo han oído, yo sí. Amén.
Y la explicación es la siguiente. Si ya fuimos salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, eso ya estuvo. Esa es nuestra salvación inicial. Amén. En ese sentido ya estuvo. Una vez. Y no es para siempre si nosotros nos descuidamos. Amén. Pero eso ya estuvo. Ok. Pero ¿qué del poder del pecado que todavía está en nuestra mente carnal, en nuestro cuerpo del pecado, en nuestro viejo hombre? Amén. ¿Qué de la presencia del pecado en nuestra vieja naturaleza, en nuestro viejo corazón? Eso nos hace ofender al Señor. Bueno, ¿acaso no tenemos que arrepentirnos de eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Amén. El enemigo siempre está detrás buscando convencernos que no echemos mano de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Porque Él sabe qué hace la sangre con su cabeza. Amén. Y con el poder que Él está buscando ejercer sobre nosotros. Así es que gracias a Dios por la sangre. ¿Sí? Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, déjenme decirles algo, nuestro entendimiento de la sangre preciosa del Señor Jesucristo no sería tan completo como puede llegar a ser. Si somos honestos, es en el Antiguo Testamento en donde la Biblia se extiende con lujo de detalles en cuanto a todo lo que tiene que ver con la preciosa sangre. Todo eso, una figura del Señor Jesucristo, cuya sangre cumple, resume, abarca todo lo que en el Antiguo Testamento bajo la sombra tipo figura conseguían o hacían las ofrendas que se hacían entonces. Sí, está claro eso, está claro eso. Por eso, sin el Antiguo Testamento es imposible entender el Nuevo, eso es un hecho. O sea, pues podemos entenderlo de manera muy elemental, pero no los detalles. Igualmente, sin el Nuevo Testamento estamos totalmente perdidos cuando leemos el Antiguo Testamento. Bueno, gracias a Dios. Eso en cuanto al jubileo. Amén. Ahora vámonos a la cruz. Vámonos a la cruz de Cristo y a la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Vámonos por favor a Génesis, capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Alguien dirá, ¿y la cruz de Cristo está en el libro del Génesis? ¿Qué cree? Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti, esta es la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de mujer te va a herir en la cabeza y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Cuando el Señor Jesucristo permitió que la serpiente le hiriera los pies clavándolos en la cruz del Calvario, en ese momento la sangre que salió de los pies del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario abrió una brecha, hirió la cabeza de la serpiente. Gracias, Jesús. Así es que cada vez que vamos por fe a la sangre preciosa que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario, créanme, los pies crucificados del Señor Jesucristo aplastan cuantas veces sea necesario la cabeza de la serpiente para nosotros en lo personal. Alguien dirá, ¿y cuántas veces tiene Jesús que aplastar la cabeza de la serpiente para nosotros? Bueno, todas las veces que nosotros dejamos que la serpiente empiece a gobernarnos. ¿Está usted enojado? Adivine quién lo está gobernando. ¿Está usted lleno de celos, lleno de ira, lleno de envidia? Adivine quién está gobernándolo. ¿Está usted lleno de rebelión? ¿Está usted lleno de adulterio, de lujuria, de lascivia? Adivine quién gobierna sobre eso. Definitivamente no es el Señor Jesucristo. Amén. Y si esa cosa nos está haciendo hacer lo que no debemos, esa cabeza es la que está gobernándonos. Esa cabeza es la que está gobernándonos. Esa cosa nos tiene esclavizados. Amén. Estamos conduciéndonos de una manera obsesiva, compulsiva. Hemos perdido el control y estamos entregados a algo que sabemos que está mal, que es pecado. Estamos ofendiendo al Señor. Esa cabeza, la de la serpiente, es la que está gobernándonos. Estamos bajo la soberanía equivocada. Amén. Solo venga y póngase bajo los pies de Cristo y dígale: Señor Jesús,
Ven con tu sangre y libérame. Ábreme un camino, abre brecha, rompe el poder que esto está ejerciendo sobre mí. Y créanme, la sangre abre camino, la sangre abre brecha. Amén. La sangre rompe el poder de esa cosa que está buscando gobernarnos, valiéndose de nuestras debilidades carnales. ¿Estamos? Muy bien. Gracias, Jesús. Gracias a Dios por su sangre. Bueno, les voy a dar uno más. Solo entresaqué algunas piezas de información porque pues hoy, por supuesto, el mensaje tiene que ser bastante breve. Vámonos por favor a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Y voy a omitir decirles qué nos va a ser servido en la mesa en las bodas del Cordero. Pero si nos vamos al verso 7, Apocalipsis 19, 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El día miércoles, con el estudio del Cantar de los Cantares, vamos a saber cómo preparar nuestras vestiduras nupciales. Amén, gracias a Dios. Así es que la esposa está vestida de lino fino, lino limpio y resplandeciente, lino blanco. Entonces vámonos al verso 11, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En su momento estudiamos dónde fue que él manchó con sangre sus vestidos. Y fue, o es, o será, porque todavía no ha sido, cuando este mundo llene su cuota o su copa de iniquidad, el Señor va a tomar todos esos pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, y la figura es que Él va a meter su hoz y va a cosechar toda esa maldad que el hombre ha cometido en su contra, y el Señor lo va a poner en su lagar, en el lagar de su ira, y Él va a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, dice la Biblia. Amén. Y ese vino, digámoslo así, cuando Él pisa el lagar de la ira de Dios, es allí donde Él mancha de sangre sus vestidos. Amén. Y entonces Él va a poner ese vino de su ira en copas, y al final de la gran tribulación Él va a derramar esas 7 copas de ira sobre la tierra. En otras palabras, la gente va a ser juzgada exactamente con lo mismo con lo que pecó. Los juicios de Dios son perfectamente justos. Si ofendemos a Dios de esta manera, es de esta manera como el Señor va a juzgar nuestras ofensas. Y así lo va a hacer con todo el planeta Tierra pronto. Es allí donde Él mancha sus vestiduras de sangre. Pero sigamos, enfoquémonos en las vestiduras blancas del ejército que viene acompañándolo. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y la descripción de eso está más adelante aquí en Apocalipsis. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿quiénes son este ejército que viene detrás del Señor Jesucristo montando caballos blancos? Es la esposa del Señor Jesucristo, porque están vistiendo vestiduras blancas, limpias. Amén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, si la esposa va a venir junto con el Señor Jesucristo para pelear y destruir al dragón y al anticristo y al falso profeta, en algún momento tuvo que haberse ido, ¿o no? Amén.
Bueno, cada vez están más populares las nociones de que no hay tal cosa como un arrebatamiento. Bueno, entonces si estamos aquí, ¿cómo podemos estar allá? Si estamos aquí, ¿cómo podemos ser parte de ese ejército que viene? Amén. Ok, ahora, ¿cómo limpiaron sus vestidos? ¿Cómo limpiaron sus vestidos? Vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Que una cosa nos ha dado el Señor para emblanquecer nuestros vestidos. Apocalipsis 7, 14. ¿Con qué una cosa contamos para hacer blancos nuestros vestidos? Apocalipsis 7, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, el que vengan vestidos de lino fino significa que vienen vestidos de sangre. Es la sangre la que emblanqueció sus vestidos. Amén. Y esto es una demostración de cuánto durante su jornada por este planeta echaron mano de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Amén. Esa sangre los limpió de pecados, transgresiones, iniquidades, ofensas. Esa sangre les permite tener vestiduras limpias, blancas. Amén. ¿Cuántas veces fueron al Señor y le dijeron, Señor, mi carne quiere enseñorearse de mí? Abre una brecha, rompe, abre un camino en medio de esta situación y rompe el poder de esa cosa que quiere enseñorearse de mí. Ven con tu sangre y dame la victoria. ¿Cuántas veces la esposa del Señor Jesucristo peleó sus batallas por fe? De eso da testimonio el caballo blanco que viene montando la esposa del Cordero. ¿Y cuántas veces echó mano de la preciosa sangre del Señor Jesucristo? De eso dan testimonio las vestiduras blancas. Entonces, cuando los cielos se abran y la tierra vea al Señor Jesucristo y sus ejércitos vestidos con el efecto de la sangre, el efecto de la sangre, ¿qué creen que va a ser la simple presencia de esos ejércitos sobre esta tierra y sobre las 7 cabezas del dragón que tienen engañada y encantada a esta tierra, y sobre las 7 cabezas de la bestia, el anticristo, que tiene a esta tierra embrujada y entorpecida? Esa sangre que nos libra hoy del engaño. Amén, que nos libra hoy de dejarnos gobernar por otra cosa que no sea el Señor Jesucristo. Esa sangre en nuestros vestidos va a quebrantar las cabezas del dragón. Y el dragón va a ser echado en el abismo sin fondo. Amén. Y el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos al lago de fuego. Ven, es el mismo principio. Es la sangre, la preciosa sangre del Señor Jesucristo. No contemplemos el pecado. El pecado más grande cuando pecamos no es pecar. ¿Saben cuál es el pecado más grande? No echar mano de una sangre que Jesús puso a nuestra disposición tan liberalmente cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Cuando vivimos en pecado y no nos arrepentimos y no enderezamos nuestros caminos, el pecado más grande que estamos cometiendo no es ese. El pecado más grande que estamos cometiendo es haciendo caso omiso del regalo más grande que el Señor nos dejó muriendo por nosotros en la cruz. El pecado más grande que cometió Adán en el jardín del Edén no fue comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Saben cuál fue el pecado más grande? Él sabía lo suficiente. Él sabía lo suficiente. Amén. Como para saber que la sangre era capaz de expiar el pecado de los hombres. Si nosotros lo sabemos, ¿cómo no lo iba a saber Adán? Que tenía un cerebro no corrupto antes de que se le metiera la serpiente. Amén. Su pecado más grande no fue ir al Señor. Cuando el Señor le dijo, hombre, ¿dónde estás? Su pecado más grande fue no haber dicho, pequé, me arrepiento, perdóname. Ese fue su pecado más grande. Menospreciar este tremendo don, este tremendo principio de la redención y de la expiación que viene por medio de la sangre. Amén. Amén. ¿Me están escuchando?
Miren si la sangre va a hacer trizas al dragón, al anticristo, al falso profeta. La sangre, esa misma sangre, hoy hace trizas cualquier cosa que quiera enseñorearse de nosotros y hacernos apartar del camino. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora oigan esto. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Porque entendemos a Jesús aplastando la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Amén. Alguien dirá, pues sí, ese es Jesús. Bueno, vámonos a Romanos 16, verso 20. Romanos 16, 20. Oigan esto, oigan esto. ¿Debajo de qué otros pies va a poner el Señor la cabeza de Satanás? Dice, ¿lo tenemos? Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies, los nuestros. Amén. ¿Qué clase de poder hay en nuestros pies? Ninguno. Pero si vivimos bajo los pies crucificados del Hijo de Dios, si vivimos bajo su sangre, nuestros pies tienen ese mismo poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Amén. ¿Lo ven? Echemos mano de la sangre. Hoy, no menospreciemos ese don tan maravilloso y tan poderoso que es la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, vámonos ahora al Salmo 91. Salmo 91. Con el Salmo 91 solo los voy a dejar alborotados. Les voy a dar el cuadro grande. Se llama el primer versículo y uno de los últimos versículos. Amén. Gracias, Jesús. ¿Tenemos el Salmo 91? Muy bien. Ahora, recuerden el tabernáculo mosaico, que era una sombra, tipo o figura de la persona del Señor Jesucristo, de su estatura completa. ¿Se acuerdan pues que el día de la expiación los sacrificios se hacían abajo en el altar de bronce? Pero el día de la expiación esa sangre era tomada en recipientes y era llevada al lugar santísimo hasta arriba, en el ámbito de su cabeza. Y esa sangre era rociada sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca con los querubines. Amén. Allí era colocada la sangre. Amén. Querubines, allá en el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Propiciar y expiar son palabras sinónimas. Es lo mismo, es cubrir la falta, cubrir la culpa. Eso significa propiciar, eso significa expiar. Nosotros en castellano el término propiciar lo usamos diferente, ¿verdad? Pero en la Biblia propiciar significa cubrir o expiar el pecado o la culpa. Ok, ahí hay querubines. ¿Qué tenían los querubines? Pues alas, ¿verdad? Alas, ¿no? Bueno, Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuál es ese lugar que describe aquí el Salmo 91? Es el asiento de la misericordia donde está la sangre de la expiación. En otras palabras dice, ¿quieren vivir seguros? Vivan bajo la sangre de la expiación. Vivan bajo la sangre, vivan bajo la sangre. ¿Cómo vivimos bajo la sangre? No se dé una sola licencia. Vaya continuamente al Señor y diga, no debía haber pensado esto, perdóname, límpiame con tu sangre. No debía haber hablado así, perdóname, límpiame con tu sangre. No me debía haber conducido así, perdóname, límpiame con tu sangre. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos nosotros cubiertos con la sangre expiatoria del Señor Jesucristo? ¿Qué clase de poder nos da eso? ¿Qué hace eso con nuestros pies para que el Dios de paz en breve aplaste a Satanás bajo nuestros pies? Amén. Salmo 91, verso 13. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón.
Ahora, el león es el diablo, porque es el diablo el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El áspide es la serpiente y el dragón es el dragón. Satanás tiene 4 nombres o atributos. Satanás, diablo, serpiente y dragón. Es el mismo individuo, pero con 4 atributos. El siguiente más feo que el anterior. Amén. Entonces, cuando estamos nosotros bajo la sangre, eso le da a nuestros pies poder para pisar la cabeza del enemigo y no dejarnos gobernar por el enemigo. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Amén. ¿Cómo sabemos si estamos dejándonos gobernar por el enemigo? Ya se los describí. Estamos actuando de una manera y queremos librarnos y no podemos. O sabemos que debemos librarnos y no queremos. Ahí estamos bajo la cabeza equivocada o bajo la soberanía equivocada. Pero la sangre del Señor Jesucristo está aquí para aplastar, destruir, abrir brecha, abrir un camino, destruir la cabeza de la serpiente que pueda estarnos gobernando o esclavizando. ¿Sí? Amén. Una última pieza de información. Apocalipsis 12:3. Ya lo mencioné, lo hemos estudiado por mucho tiempo. A lo mejor regresemos a esto dentro de no mucho. Y en Escuela Dominical de Adultos este fue el tema hace poco. Pero el dragón tiene 7 cabezas. O sea, si una le daba qué hacer, imagínense 7. Si por una necesitamos la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué de 7? Apocalipsis 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata. Y un día vamos a entender por qué el dragón era rojo. Amén. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. 7 cabezas. En breve, si se recuerdan, pues aquí las tengo anotadas. La cabeza de aflicción. La cabeza de muerte. La cabeza de blasfemia, la cabeza de rebelión, la cabeza de ignorancia, la cabeza de encantamiento, la cabeza de engaño. Por eso cuando no estamos viviendo bajo la sangre nos metemos en los problemas en los que nos metemos. 7 cabezas. Las repito, aunque esto es el material ahí está. Cabeza de aflicción, cabeza de muerte, cabeza de blasfemia, cabeza de rebelión, cabeza de ignorancia, cabeza de encantamiento, cabeza de engaño. Y es de esa manera, o de esas 7 maneras como el dragón busca gobernarnos, ¿sí? Y apartarnos del camino, alejarnos de la verdad, hacer que le demos la espalda al Señor Jesucristo y a su preciosa sangre. O sea, la batalla es real, pero les tengo noticias. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Alguien dirá, ¡qué horror! El diablo tiene 7 cabezas. Bueno, no se horrorice. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Déjeme contarle qué tiene la sangre. ¿Estamos? 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, frescamente sacrificado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El dragón tiene 7 cabezas. La sangre tiene 7 cuernos. Estamos cubiertos. Un cuerno para cada cabeza, para hacer batalla ofensiva, agresiva y vencer y abrir camino, abrir brecha, librarnos, darnos la victoria. La sangre, la sangre, la sangre de Jesucristo. ¡Eh! Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Bendito Jesús, gracias. Bendito sea tu nombre. Amén. Todo lo que tenemos que hacer para no dejarnos vencer por el dragón
y por el león rugiente y por la serpiente. Es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Vivir bajo la sangre, eso nos da poder para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Nos da el poder de esos 7 cuernos para poder atacar, vencer. Amén. El poder de esas 7 cabezas con las que el dragón nos ataca a nosotros. ¿Lo están viendo? Amén. Gracias, Jesús. Por eso el día del jubileo, el día de la expiación, cada 50 años, cuando se unía el número 50 a la sangre de la expiación y al sonido prolongado y obel de las bocinas, los 7 cuernos de la sangre entraban en acción en contra de las 7 cabezas del dragón. Y esto bajo la sombra, tipo o figura. Los israelitas eran libres de esclavitud y sus propiedades eran liberadas para que les fueran devueltas. Todo eso es sombra, tipo o figura. ¿De qué nos sirve recuperar propiedades e irnos al infierno? Ni siquiera nos vamos a llevar nuestras propiedades. Amén. Todo eso es sombra, tipo o figura. No quiere decir que Dios no tenga cuidado de nuestras cosas temporales. Claro que sí tiene el cuidado. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Claro que tiene cuidado, pero la lección es esta. Si en lo natural había semejante despliegue de libertad, de liberación de la esclavitud, el día del jubileo, cuánto más la sangre resucitada del Señor Jesucristo, sumada al poder del Espíritu Santo y a una voz que clama con sinceridad. Amén. Cuánto más la sangre de Cristo nos libera de nuestra carne, del diablo, de todas esas cosas que buscan aprisionarnos. ¿Sí? Amén. Así es que vamos a celebrar nuestro jubileo el día de hoy, si venimos con gratitud y con fe a la mesa del Señor y dejamos que su sangre preciosa haga lo que tenga que hacer con nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, démosle gloria. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias.